Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, ya estamos en Más Negocios. Les saluda María Dolores Arias y me acompaña Chepe Ascoli, con que buenas noches. Hoy vamos a tener nuestro jueves de empresas familiares y vamos a estar hablando acerca del legado versus la herencia. ¿Y qué no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia o son sinónimos? Me voy a meter a decir las diferencias en un segundito, pero primero quisiera comenzar diciendo que uno, cuando hace una empresa, usualmente dice que crezca para dejarle algo a mis hijos. Eso es muy típico de los países latinos. No es típico en los países sajones. En los países sajones piensan, voy a hacer una empresa, la voy a hacer crecer para venderla. Entonces ahí hay una gran diferencia, pero si te das cuenta, en ambos casos estamos hablando de cosas tangibles. La hago crecer y dejo algo a mis hijos, la hago crecer y la vendo. Estamos hablando de situaciones relacionadas con dinero, ¿ok? Con activos, no necesariamente con dinero, ¿verdad? Entonces, eso es herencia. Y de hecho, uno está esperando que en el testamento se abra el testamento para ver cómo dejó mi papá, mi abuelo, mi tío, mi tía, mi abuelita, repartida la herencia. ¿Correcto? Okay. Entonces, estoy poniendo eso como marco porque... O sea, herencia hablamos de activos. Entonces, herencia vamos a hablar de algo tangible, que en este caso, al hablar de empresa, pues son activos. Claro, también hay pasivos, pero si me dejan la empresa, espero que los activos sean más grandes que los pasivos. Legado, lo voy a definir ahorita como todas aquellas cosas que no son tangibles. ¿Pero qué? Dos cosas. Afectan lo tangible, o sea, lo funcional de la empresa, pero también afectan la parte emocional. Y cuando estamos hablando entonces de una sucesión, o sea que la primera generación pasa a la segunda y a la tercera, si hay herencia, qué bueno, si hay algo tangible, qué bueno. Pero aunque haya herencia, si no hay legado, lo más probable es que fracase la empresa. Entonces voy a dar ejemplos de legado. Legado, por ejemplo, es el amor al trabajo. ¿Papá y mamá trabajaban o no trabajaban? ¿Papá y mamá estaban disponibles o no estaban disponibles ante mis necesidades? Porque muchas veces, y hablando un poquitito de el trabajo en casa, sea remunerado o no, ¿verdad? Porque mucha gente no se da cuenta que, digamos, una mamá totalmente dedicada al cuidado de los hijos es un trabajo, y es un trabajo de la gran perica, ¿verdad? Que no es remunerado. Eso es cruel, pero no es remunerado. Y no se trata de vamos a cenar el viernes en la noche afuera, ¿verdad? Entonces, si nosotros no, a través del ejemplo, damos a conocer los valores de la familia, las costumbres de la familia y lo que queremos inspirar en los miembros de la familia, no estamos dejando legado. Y uno de los legados más importantes, y ahora voy a poner el más tangible de los legados, es el protocolo familiar. Porque ahí, lo que voy a poner son todas estas cosas a las que nos estábamos refiriendo, pero en una forma, tangible, ¿no? En una forma escrita. Y podemos hacer referencia a ello cuando quiera que haya un problema. De hecho, hay un dicho muy, muy lindo que en inglés suena más bonito que en español, pero the greatest act que un patriarca, una matriarca puede dejar a su familia es el legado. The greatest act of gratitude. El acto más valioso que un patriarca o una matriarca deben dejar a su hijo es el legado. Y al final sirve como esa guía de cuando a veces uno se pregunta ¿qué hubiera hecho el abuelo en una situación como esta? Sí. Y dices, lástima que ya no le puedo preguntar, o lástima. Sin embargo, en el protocolo están las guías para tomar las decisiones. Sí. De hecho, hay una
revista, de repente la pedimos, que se llama Empresas Familiares y es una edición trimestral. Y es bien linda y está en línea también. Y por ahí vi en un día un ejemplo que me encantó, que decía, este era un patriarca dejó escrito una carta que se llamaba En caso yo falte. Y cuando la abrieron, la mamá en este caso, porque los niños eran relativamente pequeños, se dio cuenta de lo valioso que eso había sido para ella ahora dirigir la empresa. Y no de la noche a la mañana decir, ups, a saber si fue bueno que me dejara herencia. Y ahí es una carta bellísima, entre otras cosas, porque entonces decía, en caso yo falte y ninguno de mis hijos todavía esté preparado, donde preparado quiere decir haber tenido una experiencia de 5 años en otra empresa, bla. Bien específico. Entonces, si esto todavía no ha ocurrido, que en este caso no había ocurrido, recomiendo que nuestro actual abogado ocupe tal cargo, que nuestro actual auditor ocupe tal cargo y que por favor busquen al asesor que siempre he tenido y que ahora no lo tengo porque ya no lo necesito, pero búsquenlo porque él fue el que me encaminó por este camino. Es una carta bellísima. Es una carta bellísima. Y ese al final es un acto de amor impresionante en el cual te estás preocupándote por tu familia y sabes que vas a dejar ahí un gran vacío, no solo emocional y físico, sino también el hecho de cómo hacer para que ellos puedan seguir adelante de la mejor forma. Sí. Entonces, si regreso al dichito, ahora ya bien dicho, the ultimate act of greatness que un patriarca puede dejar es su protocolo familiar. Una pregunta, entonces esto en el protocolo es la parte tangible de ese legado. Es correcto, es lo más tangible que puedes hacer, no puedes hacer mucho más, más que lo verbal, por supuesto, y que de repente tiene el mismo o más efecto. Claro, pero al final lo verbal, obviamente, y las acciones y las actitudes, pero al final en lo que queda escrito, pues ahí no hay... parece que dijo, o no, yo no me acuerdo de esto, tú dijiste no, pero tú escuchaste mal, sino ahí está clara esta parte de legado. Ahora, ¿en qué momento hacerlo? ¿O cómo se va construyendo ese legado, además del protocolo? ¿Cómo hacer que no sea un papel muerto, Chepe? Ok, y qué bueno que utilizaste la palabra muerto, porque en primer lugar el protocolo familiar es válido en este momento y hacia el futuro con los datos de este momento. Puede ser que en el futuro me dé cuenta que tenía sus puntos no tan claros y sus puntos no tan buenos. Sí, pero es un poco injusto juzgar el pasado con datos del presente, ¿verdad? Sí. Digo, Monday Morning Coach, como dicen en Estados Unidos. Pero a lo que voy es un documento vivo, que hay que revisarlo cada año o cada vez que haya alguna circunstancia que implique un cambio mayor. Por ejemplo, feo decirlo, pero el fallecimiento del patriarca. Ok, el legado está hecho mientras el patriarca está. El patriarca desaparece, entonces ya tiene otra dimensión. De hecho, nosotros decimos muy usualmente que cosas del protocolo familiar que son válidas para la primera generación no necesariamente son válidas para la segunda generación. Por ejemplo, escolaridad. El que fundó la empresa no necesariamente era un escolástico, ¿no? Sí, no era académico. Por ahí tuvo un chispazo y le funcionó. O era muy hábil para hacer negocios, pero no necesariamente. Correcto. Pero yo sí quiero formación académica. Pero yo sí quiero que la segunda generación esté más estructurada. Y yo quiero que la tercera generación esté más estructurada, sobre todo en aspectos de gobernanza. Porque nadie discute que papá o mamá fundador es el jefe. Pero ahora somos 5 hermanos. Y obviamente, Chepe, esto dices el protocolo revisarlo cada año y revisarlo en un acontecimiento mayor, como hablábamos que pudiera fallecer el patriarca o la matriarca de esta empresa. Te preguntaba si en este protocolo
se pueden establecer esos artículos, como en la Constitución, artículos pétreos, artículos que no pueden ser modificados, o todo es susceptible de modificación. Bueno, técnicamente todo podría ser susceptible de ¿cómo se llama?, de revisión. Sin embargo, de generación en generación hay algunas cosas importantes que, si uno ha transmitido bien el legado, perduran. Por ejemplo, y ese es caso personal, la puntualidad. Yo simple y sencillamente no aguanto la impuntualidad. Ahora, de que algunas veces la acepto, ni modo, sobre todo ahora con el tráfico, ¿no? Que ya no estoy tan seguro si es excusa o realidad. Porque mucha gente dice, bueno, ahí llego entre las 10 y las 11 por aquello del tráfico, ¿verdad? Entonces, bueno. Pero la puntualidad, por ejemplo, como un valor intrínseco a la familia, a esta familia. Sin embargo, yo me caso entonces con una persona que no es puntual. Ahí hay un choque cultural. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con el legado? ¿Mantenemos la puntualidad y el impuntual se adecúa? ¿O cambiamos ese valor? Y media vez se cambie explícitamente, es válido. El problema es cuando tú haces lo que querés y yo hago lo que quiero. Y el legado es la puntualidad. Sí. Es un valor importante. Y mientras eso sea, se tiene que respetar. O pedir cambiarlo o renunciar del trabajo, en este caso particular. Algunas otras cosas, por ejemplo, son menos obvias, porque la puntualidad a la postre se puede medir, ¿verdad? Llegué a las -5. Pero hay algunas otras cosas, como ¿cómo medís, por ejemplo, la honestidad? Y con el relativismo que nos caracteriza hoy en día, bueno, ser honesto es no robarse 100 quetzales, o ser honesto es no robarse medio centavo. Pues para mí ser honesto es no robarse nada, digamos, ¿verdad? Pero un centavo. Entonces ese relativismo hay que tratar de quitarlo en el legado. Hay un libro que siempre recomiendo, no me acuerdo muy bien el título, pero es sobre la verdad, los valores y la justicia, creo, escrito por el que era entonces el cardenal Ratzinger. Y siempre lo recomiendo y nunca lo leí, porque en el prólogo dice: estoy de acuerdo con mi compatriota Einstein que todo en el mundo es relativo, excepto los valores. Entonces, ¿ya para qué lo iba a leer, pues? Me estoy explicando. Hay ciertas cosas que son, en tu palabra, pétreas, ¿verdad? Pero, pétreas hoy. Pero pueden cambiar después. O sea, es válido ir revisando todo del protocolo familiar. Sí. Y por lo menos una vez al año y cuando haya algún acontecimiento importante. Ahora, ¿quién lo revisa? Esa es la otra cosa, ¿verdad? Pregunta. Entonces... perdón que te interrumpa. ¿Quién y en qué o sea, cómo? O sea, ¿en una reunión o yo lo reviso y se los llevo? ¿O cuál es el proceso de esa revisión? Ok. Si te acordás, cuando estuvimos hablando de las estructuras de las empresas familiares, hablábamos de una estructura que era la familia, ¿correcto? Sí. Y hablábamos entonces que a la familia la regía, en cuanto a sus relaciones con la empresa, un consejo de familia, que era nombrado por los miembros de la familia. Pues mientras ese consejo de familia exista y no esté renovado, ese es quien revisa. Y a mí me gusta decir que el consejo de familia se debe ir renovando cada 2-3 años, pero por mucho que se renueve, que siempre quede un par de personas que tengan la historia para poder narrar por qué se puso la puntualidad, por ejemplo. O sea, no es renovarlo todo. No, y yo diría que renovarlo todo es hasta poco práctico, porque te mareas. Porque entonces perdés. Un protocolo familiar tiene usualmente como 40 puntos. Entonces hay que estar claro que no podemos revisar los 40 puntos. Y por eso decía, ante un evento muy importante o ante un cambio, y más o menos cada año le damos una leída como miembros del consejo familiar y decimos, ala, mira esto.
Y esto se hace en una reunión de este Consejo de Familia, Sí. o sea, y es expresa para, o sea, si podemos hablar como en las reuniones de juntas directivas, hay como una agenda y es, Sí. este es el tema de esta reunión. Sí, y a veces hay reuniones extraordinarias, por ejemplo, un cambio muy, muy drástico, ¿verdad? Puedo pensar en una familia que el gerente general tuvo un accidente y quedó inhabilitado para seguir. Es un cambio grandísimo. Grandísimo. Entonces, ¿qué hacemos, pues? Sí, nos quedamos sin gerente, pero además me imagino que era parte de la familia, está la parte de la empresa y la parte familiar. Ah, y ahora ¿quién se hace cargo de los niñitos desde el punto de vista económico? La señora estaba totalmente dedicada a la casa. Me explico. Entonces, estos son eventos, dijéramos, de cambios grandes que hay que tratarlos. Y estos se tratan en estos protocolos, que es donde se decide, donde ya se decidió de antemano cómo hacerlo. Sí. Ahora, cuando hablamos de legado, Chepe, ¿cuáles son las principales preguntas que uno se hace para empezar a pensar en este legado? Yo creo que el número uno, y ciertamente también el más difícil, es cómo vamos a nombrar al sucesor de la empresa y cómo vamos a nombrar al sucesor de la familia. El de la empresa creo que se mira obvio. Pues obvio en cuanto a la necesidad. El de la familia a veces no se mira tan obvio. Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo así el de la familia? Porque entiendo el de la empresa, entiendo que el que va a tomar el liderazgo en la empresa, como lo nombramos, pero en la familia, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, papá desapareció. El fundador, voy a decir. Y en este caso lo voy a poner en masculino porque teóricamente, prácticamente también es más probable que se muera primero el hombre que la mujer. Por estadística. Por estadística. Chiste de mal gusto dice que porque las mujeres viven con hombres y los hombres con mujeres, entonces ya cayó mal. Pero entonces murió. Hay un hueco bien grande ahora, ¿verdad? Hay un vacío bien grande. Entonces, ¿es mamá ahora la jefe de familia? ¿Es el hermano mayor? ¿Es el cuñado que ayuda mucho? Entonces hay que, yo no sé si el verbo existe, pero hay que explicitar esto. Para que en caso de una muerte repentina o una muerte ya natural, pues papá tiene 91 años y ¿quién lo sustituye? En la familia. ¿Y qué quiere decir en la familia? Por ejemplo, ¿vamos a seguir con la tradición de celebrar Navidad en la casa de los patriarcas? O ahora mamá se va a ir a diferentes casas cada año. Sí. Entonces, yo no quiero sonar a que esto es estricto o que si esto no existe uno se muere, no. Pero comienzan a hacer cosas importantes para evitar, porque en ese momentito se reajustan los roles. Entonces mi mujer quiere que como yo soy el mayor, la Navidad se celebre en mi casa, pero la mujer de mi hermano, que no es el mayor, quiere que se celebre en su casa porque es más grande la casa. Digo, echémonos el invento que querramos, ¿no? Entonces estas cosas platiquémoslas. ¿Cuáles son las cosas que uno no va a ver, porque ya se murió, que pasan cuando no hay este legado? Cuando no está tan explícito el legado, no es claro, no hay un protocolo familiar. O sea, ¿cuáles son los problemas que estoy dejando? Bueno, el primero que se me ocurre, si seguimos con el ejemplo, el que murió fue el patriarca y que la señora estaba dedicada a la casa, es injusto, ¿verdad? Que por no haber yo sido previsor le quede el clavo a la señora. Máxime si hay hijos pequeños. Ahora, ni modo, los fundadores nunca nos morimos, ¿verdad? Entonces estamos pensando en esa forma. Pero ciertamente creo que es el primer paradigma que se tiene que cambiar. ¿Y cuesta, Chepe? Muchísimo. Cuando te ha tocado trabajar con las familias. Muchísimo, muchísimo, porque es para mañana. Fíjate que todavía no tengo listo lo que quisiera tener listo para dejar. Fíjate que no tengo tiempo porque me tengo que ir a no sé,
Siempre hay una excusa. El día que tengas duda le puedes preguntar a mi señora. ¿Será esa forma de tratar de evitar pensar en lo inevitable que es algún día no voy a estar? O sea, al no hacer mi protocolo o al no pensar en eso, pues evito ese momento de reflexión de saber que un día no voy a estar. ¿O cuál crees que es la principal reticencia a hacerlo? Yo creo que, jocosamente te lo decía, es porque los fundadores no morimos. O sea, siempre tenemos algún proyecto en la mente y ciertamente este debería ser el proyecto. Y no lo tenemos en la mente. Siempre queremos comprar otro camión, siempre queremos hacer otra fábrica, siempre queremos irnos a exportar. Y no hay tiempo. ¿Y la estructura? ¿Y la estructura de la familia? En relación a la empresa. Y esto es mucho parte del fracaso de la primera a la segunda generación. No nos preparamos. Y si regresamos a nuestras 4P de la semana pasada, ahí estaba, ¿verdad? El número 1 era propósito. El número 2 era preparación. ¿Dónde está nuestra preparación? Luego pasión y luego persistencia. Entonces fallamos, en mi opinión, en la segunda, que es preparación. No estamos preparados. Y no nos preparamos, y esto es uno de los problemas que podría enfrentar nuestra familia, pues, por ejemplo, cuando nuestros hijos son pequeños, pero igual pasaría si los hijos ya son grandes. Definitivamente, yo te lo puedo decir en mi propia experiencia. Hans, mi hijo que mataron el año pasado, estaba ungido para ser mi sucesor porque le gustaba, porque estaba preparado, porque ya tenía la edad necesaria, bla, 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 bla. Se truncó. Entonces, ok, ahora te pregunto, ¿quién es el sucesor? O sea, de hecho, di una plática, me costó mucho prepararla porque era muy emotiva y muy personal, pero se llama Los sucesores también se mueren antes que los fundadores. Eso es todavía menos, o sea, no, eso impensable, no existe. Tenemos que ponerle impensable, sí. si existiera esa palabra. Eso si el fundador no se muere, el sucesor menos. Sí, y es más, ahora lo estamos introduciendo en los protocolos familiares que estamos haciendo post la muerte de Hans, porque es impresionante lo que pasa. ¿Cuál es ese proceso en cuanto al legado, Chepe, respecto al sucesor? ¿En el mismo legado se establece quién debería ser el sucesor? ¿En la empresa la establece la junta directiva o cómo se establece ahí? Ok. Primero tal vez voy a cambiar un poquito la expresión. Sí. No es se establece, sino que se discute. Ajá. Porque la parte no más es como imponerla, sino es... Y la parte más viva del protocolo familiar es la discusión. Donde discusión es sinónimo de diálogo en este momento. No es de tirarnos los platos. Segundo, la junta directiva puede o no ser escuchada, yo creo que debe ser escuchada por parte de los miembros de la familia, pero ciertamente no es quien toma la decisión la toma el consejo familiar. En cuanto a recomendar, ahora, una vez recomendado, ahora sí, como ya estamos en empresa, ahora sí la junta directiva la que dice, sí, me parece que María Dolores es buena. Ya lo decidió, lo discutió la familia. Y es por eso que es importante este protocolo, también te da luces ese protocolo sobre quién debería ser el sucesor. Muchísima. Y en el ejemplo que estoy poniendo, el protocolo entonces dice, pero quien decide si María Dolores, siendo la hija mayor de la familia, es candidata para el consejo, para la dirección de la empresa, para la gerencia general, nosotros lo sugerimos así. Pero como es la empresa, es la junta directiva la que lo decide. Y por cierto, da mucha paz, porque entonces, como a mi hermano le caigo mal, no votó por mí. No, aquí es una junta directiva. Hasta eso hay que pensar. Sí. Ahora, Chepe, ¿cómo haces tu protocolo o este legado te ayuda a resolver diferencias entre hermanos que son tan comunes? ¿O los debes resolver antes? La idea es dejar, voy a volver a cambiar la palabra, no es tanto resolver, es dejar el mecanismo para la decisión. O sea, por ejemplo, una cosa que me gusta incluir en los protocolos familiares, ¿quién toma la decisión de contratar a María Dolores, hija mayor, dentro de la empresa? Bueno, la junta directiva, sí, pero no votan los parientes.
porque uno de los parientes es mi papá y el otro pariente es mi tío, y entonces mi tío va a votar por su hijo y mi papá va a votar por mí. ¿Me estoy explicando? Claro, es quitar a quienes tienen conflictos de intereses. Es correcto. Ahora, conflicto de intereses, ¿cómo conflicto de intereses? Yo soy de lo más profesional, yo quiero lo mejor para la empresa. La parte emocional muy fuerte, María Dolores, muy, muy fuerte. Entonces la tengo que aislar. Y cuando se va haciendo este protocolo para establecer este legado, Chepe, si bien es cierto, debe estar el fundador o la fundadora, en este caso, de la empresa, ¿quiénes más ayudan a confeccionar este protocolo? Definitivamente la decisión la toman los miembros del consejo familiar, pero a mí me gusta sugerir que para la discusión de algunos puntos álgidos, que ya los tenemos detectados, nos ayude un facilitador. Es simplemente para decir, María Dolores, te doy la palabra. Claro. María Dolores, ya hablaste mucho. Y un facilitador que si tiene experiencia, lo más probable es que va a poder verdaderamente facilitar la toma de decisión en virtud de, por ejemplo, dar ejemplos. Váleme la expresión. Ahora, Chepe, lo hemos pensado esto para empresas familiares, pero ¿consideras, y obviamente está en función de empresas familiares, pero consideras que debería existir esto en todas las familias? En cuanto a, no sé, las decisiones de qué va a pasar si yo no estoy, esta carta en caso de que yo falte. Mi respuesta es sí. Ahora, si en una empresa es poco probable, imagínate en esto, ¿verdad? Solo en la familia. Sí, claro. Pero, hablando de este programa, el Sea Familia, del cual ya hemos hablado, Sea Organización, Sea Familia, Sea Escuela, precisamente ahí habla de la importancia de que la familia también tenga una visión y cuyo propósito sea tener, disculpa la expresión que voy a utilizar, hijos buenos, no necesariamente hijos sabios. Y uno usualmente está pensando en tener hijos sabios, ¿verdad? Yo quiero que mi hijo sea doctor. Yo no digo, yo quiero que mi hijo sea bueno y que ayude a la comunidad, independientemente de que sea doctor. Claro, al final es que sea una buena persona. Que sea una buena persona. Y eso va a redundar en ser un buen profesional o un buen, sí, la profesión que tenga. Sí, sí. Tenemos que ser buenos profesionales, y buenos profesionales, en mi casa siempre decían, cualquier profesión es digna. Eso sí, si vas a barrer, barre bien. Bueno, ese es el concepto. Claro. Y Chepe, ¿qué consejo les darías a las empresas familiares que puedan hacer respecto a este tema que hemos hablado acerca de la herencia y el legado? Ok, las siguientes cosas. Primero, por favor, lleven en orden la empresa desde el punto de vista de la empresa en sí, y lleven en orden la empresa desde el punto de vista de la relación de los miembros de la familia con la empresa. Eso implica, va a sonar ridículo, pero me pasa todo el tiempo, eso implica, lleven las actas de Asamblea General de Accionistas en el libro correspondiente, y lleven las actas, minutas, como le quieran llamar, del Consejo de Administración escritas, y tengan su protocolo familiar. Y con esto, pues, te evitas problemas. No, fíjate que no. ¿Resuelves diferencias? Tenés mecanismos aceptados por todos para resolver los problemas. Y por lo menos también queda una constancia de qué decisiones se tomaron, sí, y que esas fueron, o sea, no fue otra, no fue A, no fue B, se tomó esta decisión. Sí, sí. Pues muchas gracias, Chepe. Gracias. Gracias por ayudarnos a entender la diferencia entre herencia y legado, y obviamente, pues hay que tomar en cuenta esto. ¿Qué le dirías a los emprendedores que hagan mañana? A los patriarcas que pueden hacer mañana mismo. Bueno, o hoy, antes de irse a dormir. Sí, que se comprometan a pensar en el asunto. Que se comprometan a pensar. ¿Qué es lo que quieren dejar de legado a sus hijos? Sí, sí. Si le quieren dejar problemas o si les quieren dejar una guía. Sí. Y me voy por lo segundo. Muchas gracias, Chepe. Gracias. Lidercast presentó Más Negocios,
Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.